Hola, muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta séptima versión del Encuentro Nacional de Coordinadores Municipales de Turismo. Desde hace 7 años nos hemos encontrado en algún punto del país. Hoy, por motivos que todos conocemos, el encuentro se está realizando vía online durante los meses de julio y agosto. Cada año preguntamos respecto de las temáticas a abordar y este año, con la más alta votación, tuvimos los planes de desarrollo turístico conocidos como PLADETUR. La aplicación de un proceso de planificación a nivel local constituye uno de los principales objetivos que la comunidad residente en una zona turística exigirá de sus autoridades, más aún hoy en tiempos de pandemia. Y por ende, tiene un papel determinante en la oportunidad de lograr un desarrollo sustentable del turismo. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña el profesor Humberto Rivas. Él es geógrafo y magíster en asentamientos humanos de la Universidad Católica de Chile, candidato también a doctor de la Universidad de Lleida. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Ingeniería en Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, donde cumple actividades de docencia, investigación y dirección de proyectos. Dirigió por más de una década el Departamento de Planificación de Cernatur. Ha sido consultor de la Organización Mundial del Turismo en materia de sustentabilidad, de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo BID, entre otras muchas tareas. Es autor de diversos textos sobre planificación turística y sustentabilidad. Pero antes de partir con el profesor, dejamos con ustedes a Beatriz Román, subdirectora de Desarrollo de Cernatur, quien les entregará un saludo. Buenos días, Beatriz. Muy buen día, Laura. Muy buen día, Humberto. Primero que todo, saludo a todos los participantes. Veo que hoy siguen en esta semana muchos participantes atentos a esta charla, lo que por supuesto nos alegra mucho que estemos aprovechando este espacio para conectarnos y para aprender conjuntamente. Humberto, te doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este ciclo, con estos actores que son estratégicos en nuestro territorio, que son los coordinadores municipales. Este año estuvimos premiados como todos los años, nos encontramos generalmente a mitad de año, es los meses, porque no siempre es en julio, pero a mitad de año es el momento del encuentro entre Cernatur y los municipios, y no solamente de encontrarnos, conocernos, compartir experiencias, sino también aprender conjuntamente, crear muchas de las herramientas que hemos tenido, han salido de la retroalimentación, de las conversaciones con los coordinadores, que son los que están en el terreno el día a día y tienen esta visión muy práctica de lo que está ocurriendo en el territorio, tienen el feeling muy detallado de qué pasa en los diferentes sectores muy dispares, a veces del área rural, el área urbana. Y hoy día tenemos, como bien dijo Laura, uno de los temas que más demandados, que más nos solicitaron a través de una encuesta que se realizó, que es el tema de Pladetur, pero que bueno, en el fondo lo hemos hablado varias veces, en la planificación. Y hoy en día, bueno, un poco yo creo que es entender qué rol tiene la planificación hoy día, concretamente en tiempos de pandemia, y quizás que por supuesto como todas las cosas que estamos haciendo, en realidad estamos reinventando los procesos, reinventando lo que veníamos haciendo de una manera diferente y por supuesto acotándola a la realidad en que estamos, que va a ser una realidad que vamos a tener que mantener por unos buenos meses más, ¿no? Eso ya es una realidad, vamos a tener que convivir con eso y, bueno, adaptarnos a esto. Así que en eso estamos. Te dejo con la charla, Humberto, y les mando un saludo a todos los participantes que vi ahí, alcancé a ver, había de Arica y salió justo también el de Punta Arenas. Así que de Arica a Punta Arenas. Un abrazo, Humberto.
Bueno, muy buenos días a todas y todos. Gracias, Beatriz. La verdad que para mí es un honor poder acompañarlos en este trabajo que tantos años están realizando en el área de planificación de Senatur, en la subdirección de desarrollo asociada al trabajo con los municipios. Y quisiera agradecer una vez más la invitación que me han hecho, por supuesto, a este Encuentro Nacional de Coordinadores Municipales, a compartir, bueno, experiencias, comentarios, reflexiones sobre un tema que efectivamente ha sido parte importante de la actividad que yo he desarrollado profesionalmente, y sobre todo cuando uno, como bien lo decía Laura y lo planteabas tú, ve que es en la gestión local y en los municipios donde efectivamente está la gran oportunidad de poder liderar y poder desarrollar de acuerdo a las condiciones, ¿verdad?, de cada uno de los destinos, las oportunidades que se presentan para el desarrollo turístico. Y también me complace mucho compartir estaba viendo el chat, muchas personas que, bueno, conozco desde, la edad tiene un poco esa ventaja, ¿no? Uno conoce tanta gente en todo Chile que me alegra mucho compartir de nuevo con tantas y tantos profesionales, algunos de ellos alumnas, alumnos, que están distribuidos y trabajando en este tema en todo Chile. Eso es lo que a uno más lo complace en esta profesión de la docencia, que ve que efectivamente lo que pudo haber compartido eh, con más o menos intensidad, ¿verdad? Hoy día muchas personas lo pueden estar aplicando, habrán hecho sus reflexiones y han logrado esa experiencia que efectivamente permite trabajar cada día mejor y más preparado a nivel de estilo. Muchísimas gracias. Bueno, yo me imagino que ya puedo, tengo la pantalla, Laurita, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? profesor. Bueno, simplemente ya darle el pase para que pueda partir, contarles que el profesor Humberto Rivas, bueno, es un honor para mí poder presentarlos, la verdad yo también lo he tenido de profesor, ha sido un gusto, siempre la verdad cada momento en que he podido interactuar con él. Es una persona que sabe muchísimo, por lo tanto es una oportunidad también para sacarle el jugo y hacerle todas las preguntas después que podamos tener. Y el profesor hoy día nos presentará el tema planificación para la gestión en los destinos turísticos, un desafío en tiempos de incertidumbre. Así que bueno, con esta presentación completamente atingente a estos tiempos, dejamos con ustedes al profesor Humberto. Así que adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera mencionar, digamos, cuáles van a ser como los aspectos que voy a tocar en la presentación. Primero una reflexión inicial, segundo, pequeño marco de referencia, tercero, bueno, enfrentar la incertidumbre y finalmente una conclusión. Mi primera reflexión frente a la situación en que se nos plantea el desafío de planificar los destinos turísticos, sea en Chile o en cualquier lugar, es que la incertidumbre en realidad pasa a ser cada vez más una constante que una variable. Uno piensa que vive con muchas certezas y la verdad creo que cada vez vivimos con más incertezas. En esta misma fecha del año pasado, antes del COVID-19, la discusión a nivel mundial, particularmente en los destinos más intensamente visitados en el mundo, Venecia, Baleares, o sea, España, Italia, Francia, era, bueno, ¿hasta dónde contenemos el desarrollo o el crecimiento del turismo? Lo que se llamaba, ¿verdad?, esta especie de turistificación, y escuchamos hablar por primera vez no hace mucho tiempo de la palabra turismofobia. En Venecia, si uno mira lo que ocurría antes, bueno, el tipo de imágenes que aparecía en la prensa era el que ustedes ven en su imagen izquierda. Después hoy día se habla más bien de una especie de renacer del ecosistema veneciano. En el caso de la situación, para llevarlo a Chile, hace poco tiempo atrás, un par de años nomás, vivíamos que en Rapa Nui, la situación, ¿verdad?, de la
intensa actividad turística lleva a tomar una decisión importante. Sin embargo, hoy día la discusión es, sin turismo, Rapa Nui enfrenta temas de desempleo. Entonces yo diría que lo primero que me gustaría reflexionar es que cuando trabajamos en un destino y en una gestión municipal, nuestra vinculación con el territorio, nuestra vinculación con la comunidad, con los visitantes, nos vincula con un ecosistema que está en permanente cambio, en permanente evolución. Nuestra gestión profesional y en cada de nuestras actividades, nosotros respondemos a sueños de los visitantes, a expectativas de los mismos, pero también de la comunidad local, y nuestro desafío es el desarrollo local. Hoy día nos estamos enfrentando a un proceso, ¿verdad?, mundial de búsqueda de nuevos objetivos de desarrollo nacional, regional, local, y aparece la sostenibilidad o la sustentabilidad, como queramos denominar. La verdad, en Chile se usa más bien el término sustentabilidad como parte de un conjunto de objetivos en este ecosistema turístico que también nos llevan al desafío de, bueno, ¿cómo enfrentarlo? Son numerosas, ¿verdad?, variables las que tenemos que manejar para superar efectivamente y lograr condiciones de sustentabilidad adecuadas. Por lo tanto, creo que lo primero es, estamos en un proceso de incertidumbre. Lo segundo que me quisiera mencionar, y aquí quiero contextualizar, es el marco de referencia para el desarrollo de un plan a nivel de destinos. Contextualizo con un trabajo que levantó Senatur hace recientemente un mes, digamos, bien que le consultó a todos los coordinadores de Chile, de turismo y sus profesionales, sobre la problemática que están identificando cada día que hacen gestión en turismo, en cada oportunidad, y por lo tanto tuvimos la oportunidad, gracias a ese trabajo de Senatur, de poder analizar las respuestas y los comentarios y las inquietudes de cada una y cada uno de los profesionales que respondió. Y eso me permite preparar, digamos, como este, yo diría, punto 2, con 5 temas que aparecieron frecuentemente, y yo diría que esa es la forma en que lo ordené, en esos comentarios. ¿A quiénes convocamos? ¿Quién lidera? ¿Cuál es el instrumento y el método? ¿Qué gobernanza y con qué presupuesto desarrollamos este plan o esta acción de planificación turística municipal? Un primer punto que yo quisiera comentar es que, ¿qué implica ser un destino turístico asociado a otros destinos turísticos? Porque muchas veces tenemos la sensación, cuando estamos en un municipio o cuando estamos en un destino, de enfrentar un desafío particularmente aislados, como que estuviéramos, ¿verdad?, muchas veces en un proceso de planificación en el que lo que nosotros hagamos, decidamos o compartamos va a tener un efecto principalmente en nuestro territorio. Y cuando uno mira el mapa de Chile, simplemente los destinos tal como están hoy día identificados, por supuesto, claramente no estamos solos, cada una de nuestras decisiones afecta nuestro destino y los destinos vecinos, y lo más importante, cuando estamos en un proceso de planificación y en un proceso de gestión, muchos de nuestros destinos están en procesos de desarrollo distintos, y por lo tanto, mientras algunos están en procesos muy consolidados, otros recién están entrando en un proceso de desarrollo, y otros más aún emergentes están recién ingresando a la actividad turística. Por lo tanto, nuestro desafío es mayor, porque nuestro territorio es absolutamente heterogéneo en materia de desarrollo turístico. Y por otra parte, de una imagen de la zona de Panguipulli, al sur, nuestros turistas cuando llegan a un destino se desplazan y viajan a muchos lugares en su entorno. Mientras mayor es la pernoctación, evidentemente el radio de desplazamiento es mayor, y van visitando lugares que trascienden, por supuesto, el lugar inicial, la comuna en la que están, y vemos que son múltiples los lugares que se visitan durante la permanencia, y por lo tanto son muchas las percepciones y sensaciones que esa visita les va a dejar ante las decisiones que cada uno de los lugares visitados, las comunas ha tomado. Por otra parte, en esta primera discusión, yo diría que hemos estado habitualmente trabajando con un cierto espejismo en los indicadores tradicionales que tomamos. Las llegadas, los viajes de turistas internos, las pernoctaciones, los ingresos globales, los premios que hemos obtenido, los reportajes, y las numerosas acciones promocionales, y el gran esfuerzo en ese sentido
que ha hecho el sector público, liderado durante tantos años por Senatur, luego con la subsecretaría y el sector privado, de repente nos parece que ha sido un esfuerzo importante y muy suficiente para la situación en que estamos viviendo nuestro turismo, y a veces tenemos espacios de confort bastante gratos, digamos. Si uno mira esos datos, por ejemplo, los ingresos de divisa, y tomé solamente en este caso hasta año 2017, que es el periodo de crecimiento, bueno, son todas cifras positivas: la llegada de turistas, el ingreso, la participación de Chile dentro de destinos latinoamericanos que pueden verse en el gráfico inferior, por supuesto que es expectante. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tomamos otros indicadores? Por ejemplo, el gasto promedio diario del turismo en Chile, llevado a pesos del mismo año, después hice la conversión con el dólar de cada año, bueno, resulta que las cifras parece que no son tan positivas, ¿no? Precisamente en los años que más crecemos es cuando el gasto promedio per cápita se reduce. Si tomamos el ingreso promedio total por turista en destinos latinoamericanos, resulta que Chile ya no se compara tan favorablemente con nuestros países. Si tomamos las ventas en UF, en productos turísticos, datos del Servicio de Impuestos Internos, resulta que entre el 2014 y el 2016, el dato es muy estable, y el 2017, nuestro año más exitoso, se reduce. Y finalmente, si tomamos la participación de las actividades que no son a los que realizan los turistas en un destino, o sea, que no corresponden a alojamiento, a alimentación, compras, etcétera, resulta que nuestras cifras tampoco son muy alentadoras. Entonces, algo pareciera que está pasando con nuestra forma de mirar. Entonces, yo diría que en materia de planificación, el primer mito que a mí me gustaría enfrentar como desafío es que una buena licitación, consultoría, un gran presupuesto, y listo, con el documento plan resolvemos el tema. No es efectivamente el plan el instrumento que nos va a resolver el problema a priori. Y yo diría, la planificación estratégica tradicional, con diagnóstico, análisis FODA, identificación de líneas de acción, y programas y proyectos derivados de esas distintas etapas, ciertamente es una tentación lógica, pero tampoco nos ha resuelto ni nos va a resolver el problema. Entonces, un primer mito es que el plan no va a resolver como tal el PLADETUR tradicional que estamos enfrentando, nuestra situación de incertidumbre y nuestra situación de evolución que estamos teniendo en nuestros destinos. Yo diría que la primera actividad que debiéramos pensar en reiniciar tan pronto sea posible, hoy, ¿a quiénes involucramos en el proceso de desarrollo turístico? ¿Por dónde partimos? ¿Qué es lo primero que uno pudiera pensar en hacer? Pues bien, en nuestra experiencia, yo trabajé, como bien comentaba en la presentación, ¿verdad?, muchos años en Senatur, nos tocó trabajar codo a codo con muchas municipalidades, y finalmente hasta el día de hoy sigo trabajando vinculado a temas con los municipios. Es que la primera masa crítica de trabajo para una planificación es dentro del municipio. No está en el diagnóstico que hagamos externo, no está en los actores que son claves para trabajar externo al municipio. Lo primero son nuestros actores internos. Si no hay una oportunidad de involucrar en el proceso de planificación desde el día cero, primero a la autoridad, evidentemente, que será muchas veces quien lidere el proceso, o a veces se entusiasma, ¿verdad?, con un liderazgo profesional o por una inducción externa, alcalde o alcaldesa. Y a lo menos 5 áreas claves del municipio. A lo menos, digo, porque son las que en nuestra experiencia tienen mayor vinculación. Tema: cultura, obras, plan, fomento, medio ambiente. No vamos a poder trabajar en superar nuestra condición de incertidumbre. Y muy pocos municipios, después de haber hecho de Senatur este trabajo, demuestran tener éxito en la gestión interna por el bajísimo porcentaje que uno, ¿verdad?, encuentra de involucramiento en las decisiones del plan del resto de los funcionarios municipales. Por otro lado,
desde luego, otros actores, gremios, servicios públicos, empresas de distinta magnitud que hay en cualquier destino, organizaciones sociales, etcétera, para nuestro plan son claves. En el estudio que hizo Senatur, sin embargo, solamente el 48% del sector privado tuvo participación en la planificación. Entonces aquí tenemos un desafío adicional. Primero involucrar a los agentes, a los actores internos, y luego a quienes involucramos externamente, pero cuando uno ve que menos de la mitad de los planes contaron con participación del sector privado, evidentemente uno puede encontrar una explicación de la, a veces, insuficiencia, ¿verdad?, de los mismos para enfrentar el desarrollo. En un número, en nuestra experiencia, cuando estas mesas, comités, grupos de trabajo, actores involucrados, es muy alto, sencillamente el trabajo se ve ciertamente afectado. En las mesas habitualmente máximo 15, 16 personas ha sido, yo diría, un número adecuado de trabajo. Un segundo mito que quisiera también mencionar, a propósito del trabajo de reglamento que hizo Senatur. ¿Quién lidera? Bueno, hay una cierta tendencia, no es chilena, yo diría que es absolutamente internacional, y de que este es un proceso en que se contratan expertos para que lideren el proceso. Y yo diría que ese es un segundo mito. En el 45% de los planes efectivamente ha sido elaborado por consultoras. El 29% ha sido elaborado por municipios, directamente. ¿Y quién lidera? Clave la autoridad local. 100% del plan tiene respuesta cuando hay voluntad política, y aquí creo que hay un impulso clave que debe ejercer Senatur para asociar, ¿verdad?, sus líneas estratégicas, su plan de trabajo, con esas voluntades que muchas veces cuesta encontrar para sumarse a un proceso que de cualquier forma va a seguir siendo espontáneo si no lo lideramos, y aquí lo que se trata es tratar de orientarlo en dirección de las, yo diría, vocaciones turísticas, de las expectativas, de las visiones estratégicas que tiene la comunidad local. Pero creo que en esta tarea de impulsar, de entusiasmar a veces, y de convencer también, cuando se es destino turístico, a la autoridad local, es clave. En muchas oportunidades uno ve que existe la actividad turística históricamente en una localidad, pero resulta que la voluntad local es seguir insistiendo a lo mejor en ciertos tipos de turismo que no van en sintonía ni con la vocación del ecosistema local. Ecoturismo masivo es algo que es contradictorio con la teoría, ¿verdad? O lugares que tienen una tremenda oportunidad de generar un desarrollo vinculado a la cultura, pero insisten en el desarrollo masivo, mientras no hay este involucramiento de la autoridad local. Creo que ahí el impulso alternativo es clave. Y un segundo liderazgo inicial, ustedes. Es clave integrarse en un proceso de planificación desde dentro. Cuando uno contrata expertos, cuando uno contrata consultoría externa, que desde luego en la medida que se tienen recursos puede ser un muy buen apoyo, ¿verdad?, para trabajar, no es precisamente cuando uno deja que fluya la gestión y fluya el trabajo en forma natural. Creo que es precisamente el momento en que uno debe, con mayor posibilidad, involucrarse, compenetrarse en el trabajo y hacer y seguir la línea de trabajo que se traza en conjunto desde dentro. En una de las típicas pirámides de aprendizaje que existe, se dice que cuando uno escucha, solamente aprende el 5%. Cuando uno lee, solamente aprende el 10%. Y cuando uno observa, solamente llega a un aprendizaje del 20%. Pero cuando logramos demostrar lo que estamos aprendiendo, cuando debatimos, el incremento es mayor. Un 75% de lo que practicamos lo aprendemos, y finalmente, cuando lo podemos enseñar, logramos aprender el 90%. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos practicar el desarrollo de la actividad de planificar desde dentro, involucrarse con las consultorías,
nos ha tocado ver numerosas experiencias en que se deja a los consultores hacer, se les acompaña a las reuniones, pero uno no observa necesariamente que en todos los procesos hay el mismo entusiasmo, la misma posibilidad, a veces tampoco el tiempo, ¿verdad?, de involucrarse, más que en un acompañamiento o en una verificación de los antecedentes, si se hizo o no la reunión, involucrarse en el desempeño de los propios trabajos de planificación. Cuando no lo puedo hacer yo y tengo que, efectivamente, la posibilidad de tener un apoyo, efectivamente es cuando más posibilidad tengo de aprender o de trabajar en conjunto, porque los consultores se van a ir. Hay una experiencia que nos tocó vivir muchos años atrás, cuando yo trabajaba en Valdivia, ciudad a la que le tengo entrañable cariño, porque además tengo mucha actividad desarrollada históricamente como profesor, me acuerdo en esa zona. Trabajamos en un principio con Panguipulli, y Panguipulli en los años 80, imagínense los años que estamos hablando, era un destino hermoso, interesante, pero no llevaba, ¿verdad?, un desarrollo avanzado como el que hoy día logró. ¿Y qué fue lo que hizo Panguipulli? Empezó trabajando absolutamente, y si me está escuchando alguien de la municipalidad, tuve la oportunidad de conocer a distintos coordinadores y profesionales del municipio, cada uno de ellos se involucró desde un principio en el desarrollo, pero aquí hubo un liderazgo clave de la municipalidad en su alcalde. Y estoy hablando de los años 80. Hoy día Panguipulli es parte de un destino muy consolidado, 7 lagos que siguen en desarrollo y que además ha trabajado con distintos instrumentos, diría, con distintas metodologías para lograr, para tratar, ¿verdad?, de mantener un entorno acorde a sus condiciones naturales. Tercer punto, enfrentar la incertidumbre. Hay muchas dudas respecto a la utilidad de los planes. Uno de los comentarios que hacía un coordinador o coordinadora, ¿verdad?, de los encuestados por Senatur, decía, puedo pensar que si bien existe un Planetur, este no sirve para nada, bueno, porque nadie lo utiliza como herramienta de planificación. Bueno, una muy razonable duda, y por supuesto, si nadie lo utiliza, algo pasa con ese documento. Pero veamos entonces también ahora cifras de lo que nos está pasando post 2017, con un crecimiento turístico que viene en evolución, no COVID, esto es pre-COVID. Creo que la incertidumbre y creo que la situación, ¿verdad?, de enfrentar un desarrollo turístico a nivel nacional no es la situación que estamos viviendo hoy día, que ya de suyo es mucho más compleja. Es un proceso que tenemos que abordar, tal vez con más urgencia hoy día que nunca, pero que no comenzó con el COVID. Comenzó mucho antes nuestro proceso de involución, diría yo, de menos llegada de turistas, y hay razones evidentes para aquello, que es la alta tasa de dependencia que tenemos de los mercados limítrofes, y particularmente del mercado argentino. ¿Hemos planificado nuestros destinos para lograr cambiar un poco ese resultado? Bueno, según el último estudio que hizo Senatur en la relación de los planes de gestión municipal y su programa de turismo municipal, el 51% de los municipios tienen un Planetur, y sin Planetur un 49%. Pero si a aquello le agrego que el 41.4% respondió de quienes tienen Planetur que la aplicación del instrumento es ocasionalmente, casi nunca o nunca, estamos enfrentando un tema complejo. Pero la pregunta que uno se hace, muy bien, entonces si no tenemos plan, si además no nos están aplicando, bueno, ¿cómo sabemos, cómo podemos evaluar cómo estamos creciendo? ¿Estamos logrando nuestros objetivos? ¿Cómo está respondiendo nuestros ecosistemas y nuestro mercado meta? ¿Dónde está el piloto para liderar en una diversidad de vocaciones productivas turísticas que tiene Chile? Los aspectos de fomento productivo, calidad de servicio, capacitación de recursos humanos, ordenamiento turístico territorial, infraestructura vial, etc. ¿Dónde está el piloto para comandar, para dirigir, para liderar las decisiones de Corfo, de CONAF, del CENSE, de las universidades, que también están investigando en turismo, de Cercotec, de INDAP, del MOP, de Mineduc, del Ministerio de Medio Ambiente,
del sector privado, en esta relación que buscamos mercados para que vengan a visitar y compartir nuestros recursos. Fíjense otro ejemplo, un diagnóstico que hicimos en una localidad respecto, que no tenía Pladetur, respecto a la ecoeficiencia del destino. Bueno, en este gráfico se puede apreciar que el valor más alto que obtuvimos en una serie de indicadores directamente de manejo de la ecoeficiencia, solamente llegamos al 50% en el caso más exitoso, que era que efectivamente había control efectivo en los empresarios respecto a riesgos potenciales para los pasajeros, o que había efectividad en el uso o en el manejo de iluminación natural, o en el uso de colores en las paredes para reducir el necesario rendimiento energético. Mito número 3. ¿Necesitamos un Pladetur modelo? ¿Cuál es el instrumento de planificación? ¿Necesitamos irnos al libro y copiar exactamente lo que el libro tiene? ¿O podemos buscar una forma de trabajar bajo planes de acción, líneas estratégicas, programas u hojas de ruta que en definitiva nos permitan ordenar nuestra gestión, aun cuando no tengamos la capacidad de poder tener un instrumento que quisiéramos, ¿verdad?, en el óptimo? Si aquí las preguntas que tenemos que responder y distribuirnos en nuestras tareas son básicamente 4. ¿De dónde partimos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo pensamos avanzar? ¿Y cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Desde nuestro entorno y los mercados a nuestros proyectos y sus mecanismos de seguimiento y monitoreo. Y tengo aquí otro ejemplo, y me parece que está nuestro querido amigo, ¿verdad?, Mario Gavilán, escuchando lo que hizo WIN en su momento. Y este fue un proceso que lideró en su oportunidad el Servicio Nacional de Turismo, que buscó trabajar con la región metropolitana en un proceso, estamos hablando del año 2006, 2007, en un proceso inédito de capacitar en la ejecución de Pladetur. Y eso fue lo que dio origen al instrumento que hoy día estamos trabajando, que se ha ido modificando, por supuesto, pero fue un origen desde la base. Hoy día WIN, incluso yo miraba su sitio web, ya está en una línea que era impensable en esa época. Pero si no hubiera sido por el trabajo tesonero, pionero en su momento, liderado por el profesional de turismo, probablemente no había logrado llegar a un nivel en ese sentido de avance, pese a no tener ni los recursos adecuados que uno habría podido esperar, ni tampoco tener un instrumento de planificación, yo diría, robusto. Lo que había era un entusiasmo por definir cuál es el norte que quiero seguir y cuáles son los mecanismos con los cuales puedo obtener recursos para proyectos y cuáles puedo, en ese sentido, evaluar. Otro mito que quisiera comentar, la gobernanza. Necesitamos una sólida gobernanza para la etapa de implementación. La verdad es que necesitamos una gobernanza lo más sólida posible para la etapa inicial del diseño, no para la etapa de implementación. La etapa de implementación de un plan ya es parte del proceso. Si solo en ese momento me preocupa la gobernanza, la verdad es que tenemos una situación compleja de abordar. Y en términos de gobernanza han habido en este periodo, en los últimos años, distintas formas de abordarlo, desde estructuras que tienen un consejo estratégico de destino, con municipios, una gerencia y líneas de trabajo a partir de un plan, otras estructuras que tienen una mesa con un responsable, pero siempre es importante, no hay una única estructura. Lo importante es que hay 3 actores claves. Primero, el municipio y sus actores internos. Segundo, el sector público vinculante con el área al cual uno representa, ¿verdad?, básicamente en el Servicio Nacional de Turismo liderando y que es contraparte técnica. Y en tercer lugar, por supuesto, los actores privados, las organizaciones locales, la academia, la sociedad civil, que es, en definitiva, una gobernanza estructura para impulsar cualquier plan y no necesariamente una estructura que pudiéramos llamar necesariamente corporativa, con financiamiento, ideal cuando uno logra ese aspecto. Pero la pregunta es, si no tenemos eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando los recursos o podemos avanzar?
una básica estructura de gestión, a lo menos uno pudiera pensar que tuviese en la gestión municipal y sus red de actores un pilar clave en la mesa, en la planificación estratégica, en el plan propiamente tal, un segundo pilar, pero un plan e instrumentos vinculados al plan que permitan medir, controlar, evaluarlo, con un sistema vinculado de monitoreo turístico, de monitoreo de sustentabilidad. Durante muchos años se habló de observatorios, sin embargo, pese a ese esfuerzo, aún no logramos consolidar una línea de monitoreo en ese sentido. No obstante que a nivel mundial se ha avanzado muchísimo en esa dirección. Y cuando me refiero a monitoreo, me refiero a la relación entre objetivos de sustentabilidad, como por ejemplo justicia social, satisfacción del visitante, control local, con las líneas estratégicas de acción, buscando evidentemente una relación que nos permita que cada una de las líneas de acción esté claramente asociada a la sustentabilidad que queremos lograr con nuestro desarrollo. Y finalmente, ¿con qué presupuesto? Otra es la pregunta. Y yo diría que aquí hay otro mito que me gustaría abordar. Al menos unos 50. 50. 50. Cambio la forma de escribir. Depende de cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y un alto porcentaje de la respuesta también lo indicaba. La mayoría de nuestros Pladetur invierte una gran cantidad de nuestros planes, ¿verdad? De acción o Pladetur, invierte una gran cantidad de recursos en el diagnóstico, porque resulta que se han transformado, y en buena hora cuando se puede, en un instrumento para compensar nuestras carencias, ¿verdad?, de información. Entonces, buena parte de los recursos los invertimos en el diagnóstico de los atractivos turísticos, en un inventario, en un catastro de nuestras empresas, en un catastro de los servicios turísticos. En buena hora si es factible actualizar, en buena hora si es fácil adelantar. Pero ¿cuál es el objetivo del plan? Levantar información de diagnóstico o orientar el desarrollo. Entonces aquí yo creo que tenemos que también trabajar en preparar información, la que podamos tener con nuestros recursos, pero la más amplia posible, para efectivamente, cuando no tenemos los recursos suficientes, no pedirle al plan que se transforme en un sustituto de nuestro trabajo de relevamiento de información, porque ciertamente los recursos siempre van a ser extraordinariamente escasos. Entonces, si el objetivo es levantar información, si el objetivo es actualizar, y hoy día, por supuesto, cómo no, georreferenciar los atractivos, georreferenciar poco menos dónde está parado cada turista, desde luego que vamos a necesitar 50 millones probablemente para municipios pequeños. He visto Pladetur que tiene un valor de 70 millones y cuando uno mira los valores, ve que hay instrumentos que cuestan 1, cuestan otros 80. En una experiencia recientemente en la región de Aysén, que es otra experiencia muy interesante de cómo se abordó esta situación, efectivamente se obtuvo un enorme presupuesto del gobierno regional para poder trabajar, pero el objetivo era múltiple y estaba vinculado a las zonas de interés turístico. Y las zonas de interés turístico tienen un plan de acción. Y por lo tanto, el plan de acción de la SOIC constituye en ese caso un excelente instrumento para poder sustituir en ausencia, ¿verdad?, un plan de desarrollo turístico a nivel de destino. Si el plan de acción puede tener recursos, perfectamente es el instrumento entonces con que podemos contar con presupuesto y poder en ese sentido hacer absolutamente nuestro trabajo lo más eficiente. El Pladetur es una herramienta clave, es una brújula, es una carta de navegación. Comentarios también de quienes no tienen Pladetur y quisieran tenerlo. Y finalmente una conclusión. Y quisiera tomar unas palabras del profesor, probablemente la mayoría de quienes trabajan en gestión lo conocen muy bien, lo ha leído. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Decisiones presentes que implican, en el caso de los destinos, crear la formación mental, la formación de imagen que queremos en este visitante, que dependerá de sus factores personales, pero también de factores de estímulo, de su percepción.
Nuestra tarea en esta dirección es clave. ¿Qué destino le creamos? ¿Qué destino desarrollamos? Efectivamente, el instrumento de planificación tiene en ese sentido una clave de respuesta. Pero también tenemos que ver dónde nos situamos nosotros. Creo que aquí el mayor desafío para enfrentar la planificación es el rol, probablemente más que el presupuesto, es la voluntad, más que el relevamiento intensivo de información. Y aquí tenemos que ver dónde nos situamos. Un destino turístico puede ser representado, ¿verdad?, como una sinfonía, donde hay espectadores, hay solistas, hay una orquesta muy bien afinada y hay un coro. ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Dónde queremos estar en este escenario? ¿Qué es el destino? Nosotros podemos situarnos en el coro y simplemente repetimos lo que alguien nos escribió. Podemos situarnos en un labor más importante, ¿verdad? Ya en alguno de los instrumentos, liderando algo del proceso. Podemos ser meros espectadores también. Y en este caso dejar que las consultorías o los profesionales que hemos traído invitados se hagan responsables, y yo recibo, por supuesto, al término del trabajo, el documento. O podemos situarnos también y ser algún solista y tener un rol mayor. Mi propuesta es que seamos nosotros los responsables, que nosotros lideremos, que nosotros seamos coordinadores, seamos jefes de departamento, seamos directores de turismo. Aquí no importa desde el punto de vista de la función que vamos a tener que asumir, el rol que tengamos. Desde luego, mientras más alto es el rol en el municipio, más oportunidad tenemos de participar en la mesa de las decisiones. Pero hemos visto ejemplos a lo largo de los últimos años, cómo coordinadores que no siendo jefes de departamento, no siendo directores, han logrado impulsar. Y en ese sentido, el desafío, por lo tanto, mayor en tiempos de incertidumbre, es enfrentar la incertidumbre desde dentro, con los coordinadores, con ustedes como líderes, y con un servicio nacional, ¿verdad?, que pueda efectivamente generar en esta tarea el cambio que necesitamos para revertir las cifras que indicadores que no son los habituales nos están entregando. El gasto del turista, la ausencia de más actividades en la proporción, en la participación del presupuesto que gasta un turista, no es un tema que dependa de los recursos que tenemos. Tenemos suficientes recursos. No es un tema que dependa del presupuesto que tenemos para Bleutour. No es un tema que dependa de cuán grueso o cuán alto es el legajo de planificación con el que estamos trabajando. Es un tema que depende de cómo, con nuestras voluntades, generamos un proceso que involucre desde la gestión municipal a cada uno de sus actores, desde la gestión privada a los distintos, ¿verdad?, estamentos del ámbito privado, desde el microempresa hasta la empresa que no tiene nada que ver con turismo, pero está en un destino, y de eso también hay ejemplos. Y finalmente, de cómo involucramos también a otros actores que son parte de nuestras decisiones estratégicas, habitualmente en fomento productivo o en programas de apoyo dentro del sector público. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por la presentación. La verdad, estamos viendo acá las preguntas y tenemos varias y de diferentes temáticas. Voy a intentar hacer un esfuerzo por ir juntando algunas preguntas que tienen características similares. Pero bueno, la primera pregunta que tenemos es de Carolina Leal. Ella nos preguntó al inicio de la presentación si bajo su mirada es mejor realizar una planificación turística por región, si eso sería más efectivo. Entonces aquí creo que la pregunta tiene que ver con las distintas escalas de planificación y las diversas estrategias que se van adoptando en los destinos para poder llegar a un resultado que pueda ser coherente para los territorios.
Correcto. Bueno, gracias a Carolina por la pregunta. Efectivamente, lo iba a mencionar y preferí omitir esa diapo. La habitual discusión que uno tiene cuando está en un destino porque está trabajando a una escala local, ¿verdad? Es, bueno, ¿cuál es el ámbito? ¿Cuál es el ámbito en que yo voy a trabajar? Y creo que esa pregunta es una pregunta muy pertinente y muy válida, independiente de cuál sea la dimensión del destino. Una pregunta válida para una pequeña localidad y macro. Lo que sí yo diría que la respuesta, probablemente hay más de una respuesta, pero ¿cuál sería en nuestra experiencia, yo diría, la forma de abordarlo? En primer lugar, creo que es necesaria una mirada desde la región. Y lo digo por experiencias personales muy cercanas y permanentes, digamos. Cuando no hay una mirada estratégica turística de la región, mirando la región como si en un zoom, ¿verdad? Desde el espacio, que son muchas regiones además, que uno sale de una mirada muy local. El riesgo, y esto es habitual, es que cada uno de los destinos que esa región tiene, hay regiones como el Biobío que tiene más de 50 comunas, y por lo tanto si uno suma las comunas y las agrega, son muchos destinos. Hay regiones que, como la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, que son mucho menos comunas, por lo tanto también son menos destinos. Pero en cualquiera de los ámbitos regionales que mencioné, sin duda que es absolutamente necesario, y diría pertinente, diría imprescindible, y vinculante, fíjate, y esto lo puedo explicar, el que exista una mirada estratégica desde la región. Yo creo que cuando hay una mirada estratégica, aun cuando sea variable, yo no digo que estas son miradas que uno va a tener 5 años y esa es la mirada permanente. Creo que puede tener mucha más viabilidad, una, de lograr efectivamente una planificación a meso o microescala, que cuando no. Segundo, un mayor alineamiento y vinculación entre los organismos públicos y la mirada estratégica turística de la región. Por lo tanto, estamos pensando en absolutas miradas que integran, ¿verdad?, el territorio desde la óptica de la región. Creo que para un core, para un gobierno regional y por supuesto para los servicios públicos, es clave entender esa mirada macro, que puede ser la de una estrategia regional de desarrollo turístico. En otros momentos, fíjate que hay distintos nombres. Aquí hay una especie de también mutuación. A ratos se ha hablado de políticas. En otros momentos se ha hablado de planes. Bueno, planes, políticas, estrategias. La verdad es que técnicamente no son exactamente lo mismo, pero si lo que se pretende fijar es un norte de la región, sin duda que independiente de la profundidad del instrumento, aquí lo importante es tener una mirada común. Y hay un ejemplo, muchos años atrás, probablemente hay otros ejemplos más nuevos, pero yo recuerdo uno porque fue particularmente en su minuto muy importante y muy sólido. Fue cuando la región de los lagos decidió que todos los recursos de turismo, todos, cuando digo todo me refiero a todos los organismos, ¿verdad?, que tienen instrumentos de fomento productivo y que en esa época evidentemente superaban con creces lo que podía ser Senatur, que no tenía ningún instrumento específico. Entonces habló de la Corfo, Cercotec, el CENSE, etcétera, sentados en una mesa pensando cómo en conjunto utilizamos, ¿verdad?, esta disponibilidad que tenemos sumada de recursos para orientar un desarrollo que pueda ser, en ese sentido, integrado. Y de esa manera las decisiones de cada uno de los organismos estaba liderada por una mirada estratégica común, que no era la mirada, ojo, también desde lo que pensó el sector turismo. O sea, aquí no fue que Senatur, el experto, puso el plan sobre la mesa. Es una mirada de conjunto, porque también hay estrategias, ¿verdad?, que en ese sentido tienen, desde luego, direcciones distintas. La estrategia del sector minero de una región, la estrategia del sector pesquero, evidentemente que van en direcciones distintas. Entonces, no hay ninguna oportunidad, creo yo, de un desarrollo turístico sustentable o sostenible, como se dice fuera de Chile, que no tenga una mirada integral, porque además de la vinculación para recursos, que es un aspecto puntual, es la vinculación por la sustentabilidad. Por eso la estrategia regional debe ser una estrategia integrada. ¿Cómo concilio yo el desarrollo de una comuna minera que además es destino turístico? Caso de Machalí, donde está ubicado el teniente,
¿verdad?, núcleo central de la producción de cobre de Chile, pero además está desarrollando turismo vinculado a la cultura, vinculado a medio ambiente, vinculado a las áreas protegidas, con Río de los Cipreses. Y ese es un trabajo que efectivamente desde lo local uno puede impulsar, puede tratar de liderar, pero es imposible si no hay una mirada en un zoom que levanta la vista más allá de la comuna y la mira desde la región. Por esa razón creo que efectivamente es clave tener una mirada estratégica regional. Y ahí el rol de Senatur, desde luego, es clave también como organismo líder de la mirada técnica estratégica regional. Muchas gracias, Humberto. Creo que aquí también se responden varias otras preguntas que tenemos en el espacio de preguntas y respuestas de la plataforma. Y Guillermo nos dice, bueno, si es un mito pensar que la planificación estratégica nos permita resolver el problema, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, aquí estamos justamente también respondiendo a esta pregunta que es de fondo. O sea, tenemos un PLADETUR, ya lo tenemos en la mano, tenemos el documento, pero hay una gran diferencia entre tener un documento guardado en un estante y hacer de ese documento un instrumento para la acción, ¿no? Muy bien, sí, correcto. Y sí, tú la resumí muy bien y le agradezco la pregunta a Guillermo, porque yo borré una palabra que tenía en la presentación especialmente para darle el énfasis a esta contradicción. Hemos durante toda la vida profesional, ¿no?, de la mayoría de quienes están, en toda su vida han escuchado hablar de planificación estratégica y probablemente toda la vida la han aplicado. Entonces la palabra que yo borré es que, y le puse lógica de trabajo, es la planificación estratégica tradicional. O sea, yo creo en la planificación estratégica como método. Creo en la planificación, desde luego, como forma de instrumentalizar un objetivo, un norte al que yo quiero llegar. Pero claramente la realidad nos demuestra en que cada vez menos es suficiente la planificación estratégica como la conocemos tradicional. Aquella planificación que parte con un diagnóstico y sienta a los actores, ¿verdad? Entonces compartimos cierta mirada, elaboramos una visión y después elaboramos un plan, ¿verdad?, muy coherente, a lo mejor con muchísimos recursos, y que da cuenta, ¿verdad?, de la visión estratégica, y vamos entonces después ahora a la ejecución. Y creo que acá esta planificación estratégica tradicional, lo que le está faltando, lo que nos está faltando probablemente en las experiencias que uno encuentra que no han sido exitosas o que no se aplicó, es que le ha faltado el alma a la planificación estratégica del turismo. Le ha faltado tal vez el corazón. A lo mejor tenemos los instrumentos, tenemos las herramientas para trabajar, pero cuando no tenemos una planificación estratégica que parte o que se inicia con el consenso entre actores locales y actores internos al municipio, porque estamos pensando, ¿verdad?, toda esta presentación tiene un sesgo importante que tiene que ver con el encuentro. Estamos mirando, y en eso he basado mi presentación, el municipio desde dentro, y la estructura tradicional en Chile municipal, ¿cierto? Es donde están los coordinadores, donde hay jefes o directores, dependiendo de la jerarquía, y por supuesto la importancia a lo mejor turística que se le asigna. Y ahí donde yo creo el que tenemos que romper esa barrera de que suficiente el plan estratégico. Yo creo que es absolutamente insuficiente cuando no surge desde esa alma, porque un destino turístico lo que está haciendo en la práctica es generar voluntades y decisiones que no son de los turistas, o que son muy parcialmente de los turistas, que no son todas decisiones de la comunidad local. Un destino turístico, en este caso, lo que está buscando desde la gestión municipal es conducir un proceso en forma ordenada para que efectivamente tengamos a turistas satisfechos y tengamos un desarrollo local sustentable gracias al turismo. Y por eso creo que esta planificación estratégica es absolutamente insuficiente si no contamos con una estructura de gestión que la lidere. Antes del plan, pre-plan. Sentarnos para trabajar en el plan, por supuesto, pero yo no necesito que me entreguen un documento de diagnóstico para que ahora ese plan se entere que hay un plan de desarrollo turístico, o para que la dirección de obras entienda turismo gracias a que le entregaron la PPT
que entregaron a su vez los consultores, o que lea el documento que puede tener 100, o puede tener 500 páginas, que es el gran documento plan. Aquí lo que necesitamos es una, primero, mirada desde dentro. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y qué decidimos en un principio hacer para impulsar la planificación turística? Para mí eso es clave. Y en el otro extremo, estamos hablando del principio, y en el otro extremo, y creo que ahí donde también hemos fallado con nuestra planificación estratégica tradicional, es no contar con monitoreo y gestión del plan. En el sentido de efectos inducidos en materia de desarrollo turístico por el plan. ¿Cuáles han sido nuestros indicadores tradicionales? Y yo también trabajé en eso un tiempo, cuando estaba, ¿verdad?, a veces teniendo que rendir informes. Bueno, ¿cuántas reuniones hicimos? ¿Quiénes participaron en las reuniones? ¿Cómo estuvo la convocatoria? ¿Qué decisiones tomamos? Perfecto. ¿Qué proyectos hicimos respecto de los que nos planteamos? Estupendo. A lo mejor tenemos 100% de efectividad en eso. Pero las preguntas son otras. Si nuestra promoción turística se apunta al mercado de larga distancia alemán, ¿cuántos alemanes tuvimos efectivamente recorriendo nuestros destinos turísticos? Si nuestra mirada estratégica es reducir el impacto del turismo en ciertos ecosistemas, bueno, ¿cuánto hemos logrado desestacionalizar el turismo en aquellos sistemas más intensamente ocupados para redistribuir flujos hacia ecosistemas que están menos alterados, si esa es la estrategia? Porque la otra puede ser, como se hace en los parques nacionales, ¿verdad? Concentramos el esfuerzo de nuestra acción en las áreas de uso público, llevemos eso a escala de destino, y ahí efectivamente generamos lo que muchas veces algunos autores llaman zonas de sacrificio, y ese es el norte, pero esa es una estrategia definida y decidida. Entonces, cuando yo digo que la planificación estratégica es insuficiente y que es un mito que solamente con el plan como tal lo vamos a resolver, es porque creo que faltan estos dos pilares clave: del inicio, del involucramiento interno, del involucramiento que suma a la comunidad local y, por supuesto, a la micro y empresas privadas, y del monitoreo del desempeño de la efectividad. Porque la única forma que yo creo, de acuerdo a la experiencia, que podemos modificar la trayectoria de nuestro futuro, es que podamos medir cómo va caminando ese futuro. La única forma es generar un escenario turístico acorde a la sustentabilidad que todos hoy día predicamos, pero que tampoco practicamos, es efectivamente tener indicadores de cómo estamos afectando, de cómo estamos logrando el éxito en ser más sustentables ambientalmente, en rescatar los valores de la comunidad local y en efectivamente generar el rendimiento que la empresa turística asociada directa o indirectamente al turismo está buscando. Si nosotros no medimos, y no medimos desde dentro, la verdad es que el plan puede tener sus proyectos funcionando, pero la efectividad del proceso de desarrollo sigue estando en dudas y absolutamente discutible. Y yo entiendo los comentarios que me hacen sentido de las respuestas de los coordinadores a la encuesta de Cernatur, de que el plan está ahí y no ha servido para nada, porque probablemente ni siquiera lo estamos mediendo, y peor aún, y esto tengo experiencias muy, yo diría, inmediatas de ese tema, peor aún, no se conoce por parte de los funcionarios municipales o por el sector privado, y menos por otros actores de la comunidad. Es un plan que se hizo a lo mejor con un excelente recurso, consultoría, pero no tuvo ningún elemento que lo sustentara a una decisión y a un comportamiento donde, repito lo que dije al principio, es el alma de la planificación. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, en innovación también hablamos de menos planificación, pensando en esta tradicional, ¿cierto? Y más estrategia, pensando también en la planificación estratégica, ¿no? Que permite un poco también reaccionar frente a ciertos escenarios. Y aquí Emilio Becker también al inicio de la presentación lo dice claramente. O sea, la incertidumbre también es una constante en turismo, ¿no?
uno no sabe siempre cómo se van a comportar los mercados, se da de repente, de la nada, una crisis en algún país europeo que quizás nada tenga que ver con nosotros, pero eso afecta inmediatamente el comportamiento de los turistas acá en el rincón, último rincón del mundo, y bueno, la incertidumbre siempre es parte de los escenarios. Entonces, hoy día, más que nunca, la incertidumbre en tiempos de pandemia está siendo parte del ADN. Entonces, el comportamiento también de las asociaciones gremiales, de los emprendimientos, de las empresas turísticas más tradicionales y consolidadas, hoy día también es inseguro. Ahí hay una variable que es sumamente difícil de manejar. No sabemos, es difícil de proyectar. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo se debe trabajar yo sumaría aquí la comunidad local, que obviamente va a tener un rol muy importante que jugar en la reapertura de los destinos, ¿no? Cómo trabajamos con las asociaciones gremiales y cómo trabajamos también con las empresas de turismo y los emprendimientos. Pregunta más compleja en tiempo de pandemia, tú lo has dicho, y le agradezco también a Guillermo, a Emilio, ¿no? Que mencionaba esto de la constante en la incertidumbre, o sea, la falta de certidumbre. Muy cierto. Yo diría que nuevamente voy al proceso de planificación antes de responder. Cuando hemos hecho planes que no llevan desde un principio, primero, una estructura de monitoreo del plan, más allá de los indicadores de desempeño, o eficiencia, o eficacia del instrumento en sí mismo, creo que nos enfrentamos todavía más a incertidumbre. Y segundo, y tal vez más complejo todavía, cuando ese proceso de planificación ha sido liderado, dirigido o desarrollado desde una mirada de un mandato de una institución a un equipo profesional para que le entregue, ¿verdad?, el mejor resultado posible acorde a la experiencia de ese equipo. Y eso también lo hemos vivido en numerosas oportunidades. Yo creo que aquí hay dos caminos inmediatos a abordar. Uno, efectivamente, constituir una fuerza de trabajo, de tarea. Hay nombres distintos, grupo de gestión, mesa también, digamos, grupo de trabajo permanente que permita ir monitoreando este cambio, esto que llamábamos hace un rato, este camino hacia el escenario que todos queremos en términos de destino. Eso significa identificar con claridad quiénes son, por supuesto, los actores claves, que a veces es difícil encontrar, yo diría, liderazgos en algunas localidades que uno pueda identificar. La lógica inicial indicaría, y también las buenas experiencias lo demuestran, es que la representatividad gremial es una de las variables que habrá que tomar en cuenta, desde luego. Cuando hay gremios organizados, una cámara de turismo, una asociación, es muy distinto a trabajar cuando no existe ninguna estructura gremial, que también lo hemos visto en algunos destinos. Curiosamente, todavía hay lugares donde hay 60, 70 microemprendedores o emprendedores turísticos en un rubro, restaurantes, hoteles o entre ambos, y la verdad es que no hay ninguna vinculación de trabajo conjunto entre ellos. Entonces, yo creo reconocer ahí un desafío importante, y recuerdo también la experiencia de Aysén, que comentaba hace un rato, ¿verdad?, donde el gobierno regional hizo una apuesta con una muy buena cantidad de recursos dentro de su plan de acción regional con fondos FNR para fortalecer capital social. Y ese fue un trabajo que efectivamente se encomendó a terceros, digamos, pero donde Senatur estuvo involucrado y donde además tenía un profesional de apoyo siguiendo ese proceso. Entonces, bueno, uno encuentra ahí una buena práctica, porque nos cuesta a veces encontrar mecanismos de apoyo porque no tenemos experiencia. Una buena práctica que vino desde la mirada también macro, de una mirada regional con el organismo apoyando, ¿verdad?, en este caso el proceso directo. Y de esa manera
parte del trabajo y el esfuerzo era, bueno, pongámonos de acuerdo entre los actores y la comunidad para esta tarea. Y por lo tanto reconocer liderazgos cuando a lo mejor efectivamente no había ninguna cámara, ninguna asociación, pero había personas interesadas y que iban a las reuniones y que se comprometían con tareas que a lo menos sumaban este esfuerzo de voluntad. Y eso creo que eso es clave. Reconocer ese liderazgo, identificar a los actores y generar un trabajo permanente. Ahora, ese es un esfuerzo importante de la municipalidad, de seguimiento, yo me imagino de manejo permanente de relaciones públicas también, y de encuentros, ¿verdad?, periódicos, pro y plan, durante la ejecución y posterior, aun cuando sea simplemente de proyectos específicos. Yo creo que esa práctica de encontrar los actores claves, preparar actividades, hacerle seguimiento y evaluarla, efectivamente es la que tenemos que profundizar. Y en el otro extremo, nuevamente el monitoreo. Cuando nosotros no podemos demostrar, ni siquiera con cifras, que es lo que hoy día todo el mundo pide, pero ni siquiera con muchos hechos, el éxito de nuestro trabajo, efectivamente creo que ahí es mucho, mucho más complejo vivir en esta incertidumbre. Yo creo que las pocas certezas que podemos tener, que a veces son muy pocas, porque hoy día estamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Pero en octubre del año pasado no estaba el COVID, teníamos otro problema. Y antes teníamos a lo mejor la carencia de otra situación que nos afectaba. Cuando estamos en un periodo tan complejo como el de hoy día, si además no contamos con información, si además no estamos midiendo absolutamente y estamos pensando solamente que la reactivación, porque ya lo que se perdió ya no se recupera, ¿no? Eso lo sabemos. Las camas que no se vendieron en 6 meses que han pasado desde que entramos en esta situación, ya no las vendimos más. Las plazas de asiento en avión tampoco. Por lo tanto, yo diría más bien, cuando nos podamos reactivar, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a sentar? ¿A pensar cómo reactivarnos? ¿O este es el minuto? Hoy todavía tenemos tiempo de sentarnos a pensar, de tratar de ordenar información para intentar saber qué está pasando con nuestro mercado, cuáles son las preferencias, qué está pasando con nuestros ecosistemas, cuáles son las limitaciones que tenemos, o es que probablemente en esta misma fecha, el próximo año, en el mundo se va a seguir hablando de la turismofobia, o del sobreturismo, o de la congestión y saturación de destinos, que hoy día lloran que vengan los turistas, pero en 6 meses más no, pero probablemente en 1 año y medio más sí, van a estar de nuevo en la misma. Yo creo que aquí es clave sentarse, armar grupos de trabajo, tener una buena conexión y comunicación con los actores para definir, para reflexionar y para actuar. Entonces, quizás el corazón de una planificación está ahí, ¿no? En las personas, en quienes conforman sí. Finalmente el destino, el consenso que puede llegar a haber, las diferencias también de visiones que hay que siempre Sí. logran ser muy nutritivas. Y perdóname, Laura, y que me extienda la respuesta, pero tiene que ver también ese corazón con la dirección del proceso. Mira, si los instrumentos de planificación, las estructuras de planificación como las conocemos, o las que vengan, hoy día se habla de hoja de ruta, la verdad es que yo miro las hojas de ruta y entonces analizo las metodologías y defínanme brechas. Bueno, antes se hablaba de FODA, hoy ya se habla más de brecha, pero al final son donde estamos más complejos, donde tenemos que actuar. Son muy parecidas, no hay profundos cambios en las metodologías. Hay profundos cambios en la forma de abordar la metodología. Pero quisiera terminar con este ejemplo que lo escuché alguna vez de un profesor, de Sergio Boissier, de un gran profesor que tuve yo, de la CEPAL en materia de planificación hace muchos años. Le decía, la planificación no es buena ni mala. Los instrumentos de planificación son neutros. Lo que cambia es la dirección que le damos al proceso. Y yo agregaría eso con otro ejemplo. Cuando se planificó en el año 45 la destrucción de Nagasaki e Hiroshima, fue un plan perfecto, ¿sí o no? Y el año 69 el hombre llegó a la luna con otro plan.
y también lo logró. Dos voluntades, dos direcciones distintas. La destrucción para tratar de cerrar la Segunda Guerra Mundial y la construcción de un futuro en el espacio tratando de llegar a la Luna. Hoy día estamos tratando de llegar a otros planetas con nuestras naves. Bueno, procesos de planificación con direcciones distintas. Entonces, el alma del proceso no está necesariamente en el instrumento. Y si el instrumento es un instrumento pesado, complejo, y además le ponemos precio caro, menos, no vamos a poder. Aquí lo que se trata es de aunar el esfuerzo y voluntades con los recursos que tenemos, pero no dejar, porque no tenemos los suficientemente recursos, o porque no tenemos la posibilidad de implementar este gran instrumento, dejar de hacer el trabajo de planificar. Creo que la no planificación es crítica. Peor hoy día en tiempos de pandemia. Creo que es el momento en que mayor necesitamos sentarnos a reflexionar, porque el turismo va a regresar. La resiliencia es muy alta del sector turístico. Lo ha demostrado en todo el mundo. Y es el momento de seguir teniendo la oportunidad de prepararnos. Gracias, Humberto. La verdad, nos quedan muchísimas preguntas por responder. Yo diría que unas 35, pero varias tienen el mismo espíritu. Y quisiera rescatar una última y quizás responderla en tiempo breve, aunque es una pregunta bastante compleja. No voy a decir de quién es, porque la verdad es que son muchas personas las que están haciendo una pregunta muy similar. Así que les pido disculpas ahí a todos los autores. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando tenemos en los municipios estructuras que de repente son muy pesadas? O focos de desarrollo que son diversos, ¿no? Hay comunas que se entiende, donde la salud es lo prioritario, o la delincuencia, o la vivienda. Pero resulta que hay una vocación turística que es muy interesante y que puede ser un foco de desarrollo. ¿Qué pasa en esas comunas donde se declara un interés turístico por parte de los actores locales, las autoridades locales también, pero que finalmente eso no tiene un engranaje, no logra rodar la rueda? Y finalmente todo queda en una declaración de buenas intenciones y no se prioriza efectivamente el turismo como un motor de desarrollo local. ¿Cuál puede ser su visión al respecto, su diagnóstico? Bueno, habría que, yo sumaría la pregunta si además esa comuna ya recibe turistas, ¿no? Porque Claro. Cuando recibe turistas, creo que la respuesta es una, distinta a cuando la comuna está en una fase de desarrollo más emergente. Y tenemos de los dos casos extremos, ¿cierto? Comunas que se declaran que van a trabajar por turismo no teniendo, a lo mejor, sino muy pocos visitantes, prácticamente ni siquiera turistas en rigor, o sea, que no pernoctan, sino que va gente y llega al lugar y al final del día retorna a su lugar de origen. O tenemos una comuna, un destino. Hemos hablado mucho rato comuna, ¿verdad? Pensemos en destino, que puede ser más de una comuna, donde esta declaración se hace y ya tiene muchos turistas, pero no se actúa. En el último caso, en este caso, bueno, yo diría, tentémonos a ver simplemente el fracaso de nuestra propuesta de vocación, porque el turismo espontáneo, el turismo que llega y se instala, la lógica de la actividad turística sin planificación es el turismo que finalmente termina generando tanto proceso negativo que discute la propia existencia del turismo en su origen. El segundo caso creo que es mucho más fácil de abordar, pero en cualquiera de los dos, yo creo que el gran problema que tenemos acá es que las declaraciones de intenciones, es como cuando uno dice, bueno, yo quisiera ser destino productor de papas, o yo quisiera ser destino productor de zapallos, pero además me gustaría ser destino apto o óptimo para la pesca deportiva, o la pesca artesanal. Y uno mira las historias de esos lugares, que no son destinos turísticos y de otras vocaciones productivas, y mira qué es lo que ha pasado. Y hay personas de CONAFE, creo que estaba Ángel en la lista, lo di, que ha hecho un gran esfuerzo y trabajo en las áreas protegidas, pero también nosotros podríamos declararnos destino forestal.
Y si uno mira entonces, repito, la historia de cada una de estas vocaciones, los procesos exitosos no admiten muchas diferencias. Si yo me declaro destino turístico, no me va a quedar otra que sentarme a pensar y trabajar en cómo liderar, en cómo conducir ese proceso de destino turístico con las condiciones que tengamos. Yo creo que cuando un alcalde, cuando un municipio, y cuando digo alcalde es porque supongo que ahí se tracciona, ¿cómo se llama?, lidera y se empuja, por decirlo de alguna manera, vulgarmente, la estructura municipal hacia ese objetivo, como turístico, efectivamente tiene en la municipalidad yo diría, factor muy favorable, y es que muchas de las decisiones que puede tomar desde sus otras áreas, obras, tránsito, plan, cultura, medio ambiente, en Vicuña, no, perdón, en Paihuano había incluso un área que era de prevención de riesgo, que me pareció realmente interesante que tuvieran una estructura pensada en los riesgos para trabajar en conjunto en esta dirección. Y eso significa, Emilio, para quien hizo la pregunta anterior también, para quienes están en esta inquietud, ¿verdad?, que le va a tocar la tarea al coordinador muy fuerte de preparar una presentación, no digo solo, conjuntamente, porque aquí tenemos que ir entonces al gobierno regional, aquí tenemos que ir a Senatur, a generar una mirada al revés. Creo que si es solamente queda en la preocupación del municipio esta declaración, efectivamente va a quedar en eso. Y el turismo llegó, y el turismo va a crecer, y el turismo nos va a envolver. Lo importante es que cuando eso ocurra nosotros estemos con un servicio de turismo acoplado para que podamos buscar entonces el apoyo en otras decisiones. Aquí tenemos que buscar el apoyo de decisiones que nos van a enfrentar probablemente a vocaciones productivas que pueden ser inconciliables en el papel, como el desarrollo forestal o el desarrollo minero con el desarrollo turístico. Si la vocación está solo declarada, ¿dónde la ponemos en la agenda de las decisiones regionales? ¿Dónde la ponemos en la agenda de las decisiones del sector minero? Si aquí es clave que el sector minero, o el sector forestal, o el sector pesquero, como lo ha hecho, tome la mirada del turismo también, de que también el territorio tiene otras vocaciones. Y termino con un ejemplo a propósito de eso. Durante muchos años, y yo trabajaba en el servicio público, y nos tocó esta tarea, pensábamos que el MOP tomaba decisiones que no necesariamente se conciliaban con las líneas de acción, o los proyectos, o las vocaciones turísticas. Pues bien, ¿qué hubo que hacer? Si esto no es fácil. Ustedes saben perfectamente que el MOP el año 2018, si no recuerdo, levantó todo un plan de infraestructura para el turismo, en todo Chile, y con talleres participativos, y un trabajo de más de un año, que efectivamente tuvo un tremendo esfuerzo de conexión con el tema turístico. ¿Eso fue porque el MOP se le ocurrió el año 2017? Pues bien, Senatur trabajó más de 10 años para lograr eso. Desde la primera vez que se sentó Senatur con el MOP, director con ministro en este caso, no para convencerlo, sino para ver cómo las decisiones del MOP tenían la variable turística incorporada. Yo no sé hoy día, no estoy en condiciones de evaluar si eso se logró 100%. Lo que sí yo puedo evaluar es que cuando yo recorro la ruta Interlagos, el sector entre Panguipulli, Ichos y Puerto Fui, veo una ruta que fue pensada gracias a ese paisaje en la inversión turística desde un principio probablemente, y que no fue casualidad. Entonces creo que ese esfuerzo, y cierro con Panguipulli porque lo tomé como mi primer ejemplo, declara y demuestra el rol que una municipalidad puede tener en un destino con vocación y con realidad turística. Independiente, sí, ahora del nivel de desarrollo. Ya no solamente si está en posición emergente, sino incluso si está en una situación mucho más de turismo ya masificado. Porque no hay momento mejor que hoy, que ya, para hacerlo. Que estamos masificados, que nos inundó la situación turística pre-COVID, perfecto, lo tomamos.
que estoy en un minuto emergente, también lo tomamos. Muchas gracias, Humberto. Sí, la verdad es que en turismo siempre hemos tenido ese desafío, ¿no? Que es con información, con datos, con voluntades, salir, nos toca salir a conversar, a generar alianzas, a buscar amigos, ¿cierto? Los recursos también son escasos, por lo tanto ahí vincularnos con otros, con quienes sí puedan tener presupuestos o con quienes sí puedan tener las voluntades, también siempre es un desafío. Lo digo yo por lo menos como funcionaria pública. Pero bueno, la verdad nos quedan muchísimas preguntas por responder también. La verdad tuvimos muchísimos asistentes el día de hoy. Tenemos muchos comentarios, todos agradeciendo esta exposición. Y no queremos despedirnos sin antes dejarlos invitados para este jueves 23, nuevamente a las 9:30 horas, donde tendremos la oportunidad de escuchar a Alex Giese, de Forest Therapy, y Claudio Vázquez, director ejecutivo del Instituto Iberoamericano, para adentrarnos en la impresionante experiencia de los baños de bosque, práctica salutogénica de conexión con la naturaleza que promueve la salud y tiene como objetivo mejorar el bienestar, aliviar el estrés y fomentar el reposo. Nada más atingente hoy, sobre todo en tiempos de confinamiento, ¿no? Estas actividades que en la actualidad nos hace apreciar infinitamente más, aún cuando tenemos un país reconocido por su impresionante belleza natural. Así que, bueno, sin más, agradecer a todos hoy día por su asistencia, por habernos escuchado, agradecer también a Humberto Rivas por su presentación, por la conversación, por darse el espacio también para responder inquietudes, que nos quedaron muchísimas ahí en el tintero, pero bueno, podemos seguir viendo estos temas en otra oportunidad. Y sin más ya despedirnos, nuevamente agradecer a los la asistencia y dejarlos invitados para este jueves. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Siempre el tiempo es corto en un tema tan complejo y seguro que encantado de responder las preguntas. Que quedó mi correo, lo han anotado seguramente y si no, ningún problema, se puede enviar por el chat, ¿verdad? Y bueno, absolutamente en sintonía con lo que está pasando, solamente recalcar la necesidad de abordar cuanto antes, ¿verdad? Procesos que nos permitan ser mejores destinos, más sustentables, más inclusivos, y de esa manera también sumar el esfuerzo que cada una de las municipalidades hace, que sabemos lo complejo que es desde adentro, con sus vecinos, con sus otros municipios que fueron parte del mismo destino. Así que muchísimas gracias a Cernatur por este también gran trabajo que tienen en materia de turismo municipal. Creo que es un ejemplo, lo hemos escuchado en otras fuera de Chile, es un ejemplo para Latinoamérica. Hay países que tienen un mucho mayor desarrollo turístico, pero no tienen un programa con la fortaleza que tiene de integrar decisiones que están lideradas, en este caso, por un área, ¿verdad?, técnica, para tratar de lograr este gran objetivo que todos queremos, que es hacer del turismo no solamente una vocación, sino también una forma de abordar nuestra mejor calidad de vida. En este momento todos necesitamos turistear, todos necesitamos encontrarnos y qué bueno que tengamos una jornada sobre baños de bosque porque a todos nos hace mucha falta. Muchas gracias y muy buenos días, y agradezco también, perdona Laura que le diga, también a mis alumnos que están en horario de clase, escuchándome, porque hicimos este break con todo cariño para también compartir con ustedes este trabajo. Así que muchísimas gracias.
Excelente, Humberto. Y bueno, la verdad es que es impensable pensar en desarrollo turístico sin partir desde la escala local, desde los gestores locales, desde los municipios. Así que nuevamente agradecer a todos por su asistencia el día de hoy, reiterar la invitación para este jueves y muchas gracias a todos. Esperamos que tengan un lindo día. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.